Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos a una gran invitada, en realidad todos mis invitados son grandes invitados, así que no esperemos más y vamos a mandarle la invitación a Marcela. Hola, Ana Luz, ¿cómo estás? Ahí llegó Marcela, así que la voy a dejar ingresar. Mm, Estoy intentando hacer ingresar a Marcela, así que no panda el cúnico como diría el chavo del otro. Vamos, que lo logramos. Que lo hemos Ac- logrado. Aquí estoy tratando de dar vuelta el video para verme yo. Marce, Espérate. mira, ahí, mm, Ahí, ahí sí. lo logré. Maravilloso, fantástico, Marce. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por fin coordinamos. Sí, nos costó tanto tiempo. Sí. Marce, antes de comenzar, ¿me dejas dar los auspicios correspondientes porque me acompaña una serie de beneficios? Por Bueno, hoy supuesto. día me acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad infinita de beneficios que uno puede tener en ser actor o actriz. Así que acércate a SIDARTE. También está Veterinaria La Zoológica, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si quieres estudiar actuación realista, actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que si quieres estudiar actuación realista, actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. No esperes más. ¿Dónde puedes encontrarlo? Fácil, en Instagram, @actores.3. También está la Casa del Actor. ¿Sabe qué es la Casa del Actor, Marcela? ¿Marce? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, ¿Sabes lo te que es escucho. la Casa del Actor? ¿No? La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que está enfocada en la parte audiovisual. Entonces, si tú quieres participar de algún casting, la Casa del Actor te da las recomendaciones de las castineras que son reales, porque hay algunas que se hacen pasar por castineras y te estafan o te mandan a locaciones y llegas allá y no existen. Entonces, la Casa del Actor te Mm, ayuda a buscar los mejores castings y donde tú no vas a ser estafado. Así que, ¿dónde lo puedes encontrar? En Instagram, @la Casa del Actor. También me acompaña Versátil Full Trap. Versátil Full Trap es la mejor comida rápida que puede existir en Talca. Así que si quieres, si vas a Talca y quieres comerte unos ricos hot dogs, la casa Versátil Full Trap te da la oportunidad de comer unos ricos hot dogs. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Fácil, en Instagram. Versátil Full Trap. También está conmigo la Claqueta CL. La Claqueta CL es unos cursos de actuación frente a cámara dirigido por Claudia Aravena. Así que si una persona o nosotros queremos especializarnos frente a cámara, los cursos de la Claqueta CL duran medio semestre o 3 meses o cosas así. Y toda la información la puedes encontrar en Instagram, @la Claqueta CL, dirigido por Claudia Aravena. Y por último, pero no menos importante,
te invito a seguir Fabulosamente Guapa. Es una página de Instagram donde venden productos de belleza, cremas, maquillaje y perfumería. Así que no esperes más y sigue @fabulosamente guapa. Marce, se escucha un ruido. ¿Serán los Sí, audífonos? espera. ¿Puede ser? ¿Ahí lo escuchas todavía? Sí. Me los voy a sacar. A ver, ¿qué pasa? Ahí se escucha, ahí se escucha mucho mejor. Ya. Bueno, Marce, te doy la bienvenida a este live. Espero que la pasemos increíble. Al principio de mis lives siempre doy la oportunidad de que se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Ya, bueno, me llamo Marcela Saiz. Pucha, qué difícil decir quién es uno, porque todavía no estoy en ese proceso, digamos, de ser. Eh, pero estudié actuación, estudié literatura y trabajo en esos dos ámbitos. He logrado por hartos años ya trabajar en el teatro haciendo docencia y mezclando la investigación, ¿verdad? He desarrollado un trabajo interesante en investigación en las artes, en el teatro, y también la creación. Soy profesora de actuación, la creación, la dirección, son cosas que me gustan, la escritura. Eh, Estudié en la Chile, en el Club de Teatro, en los años 80, y trabajo hace muchos años. Maravilloso, Marce, maravilloso. Cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actriz y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión que nosotros tanto amamos? Mm. Mira, mi motivación fue súper clara y bien específica. Y de hecho ahora quiero hacer un trabajo justamente en relación a eso, porque es un momento biográfico bien importante para mí. Mi mamá y mi papá tenían una amiga bastante mayor que mi mamá, y esta amiga tenía una hija. Esa hija es actriz y directora de teatro, y y siempre nos veíamos familiarmente. Y esta persona trabajó en el teatro itinerante, Wow. que dirigió Fernando González, que es un proyecto que se hizo del Ministerio de Educación y la Universidad Católica el año 78. Empezó, en plena dictadura. Y, y este teatro itineraba e iba por distintos lugares de Chile, y en ese itinerar pasaba por la región donde yo vivía, y entonces esta persona, esta actriz, eh, yo era chica, tenía 10, 11 años, eh, yo quería conocer el teatro, lo que hacía ella, entonces me llevaba, y me llevaba cada año que pasaban, me llevaba al teatro, me llevaba a los camarines. Yo estaba dentro de los camarines con todos los actores, las actrices, todo lo que hacían allí, y después me decían ya ahora ándate a las butacas, y yo veía después por el otro lado, ¿no?, lo que resultaba de todo esto que había visto detrás, digamos. Y, y eso sucedió durante 3 años, eh, o más, 4 o 5 años, y, y yo supe que quería hacer eso. Me demoré en darme cuenta que no necesariamente quería ser actriz, sino que quería crear teatro y dirigir teatro, o escribir teatro, crear obras. Me demoré bastantes años, pero lo tenía re claro de chica, porque cuando veía yo lo que hacían ellos, yo decía, yo quiero hacer eso. Y después algún compañero en algún momento de la vida del teatro me dijo, ay, sí, yo también vi teatro de chico, y dije, yo quiero estar ahí.
y en realidad yo no dije yo quiero estar ahí en el escenario, yo quiero hacer eso, dije. Pero bueno, así fue, así de claro es el vínculo biográfico con el querer hacer teatro. Lo descubrí haciéndolo, o sea, viendo cómo lo hacían. Qué hermoso. Y Marce, Mm. ¿y cuando tomaste la decisión en estudiar actuación, el apoyo de la familia siempre lo tuviste o fue 50 y 50? No, lo tuve siempre. Por supuesto, yo creo que mis papás tenían algún grado de inquietud, pero siempre me apoyaron, siempre me apoyaron. Igual yo después tuve la necesidad de estudiar otra carrera. Eh, entonces, como que lo complementé porque me pasó en algún momento que sentía que no me era suficiente eh, solo el actuar. ¿Y qué Pero otro ellos me apoyaron. y qué otros estudios tuviste aparte de Estudié actuación? literatura, literatura en Súper. la Chile. Ahí estudié la licenciatura y después, años después, hice el magíster y después el doctorado. Y en el magíster y el doctorado, eh, mis tesis fueron sobre teatro chileno actual, del 2000 en adelante. Maravilloso, fantástico. Marce, cuéntame, ¿qué sucede si te digo La Rara? Cuéntame cómo fue esa experiencia como Ay, fue una dramaturga y es una ópera, ¿no? Sí, es una ópera. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Esto fue una idea que nació, eh, yo hacía clases en la Alberto Hurtado, hice muchos años clases en la Alberto Hurtado en literatura y después, por esas cosas del destino, necesitaban un profesor que hiciera una asignatura relacionada con el drama, con la teoría del drama en el Instituto de Música del Alberto Hurtado. Y yo fui a dar ese curso porque era el último de la malla, se acababa ese curso. Y, y bueno, después me quedé haciendo actuación, un taller de artes escénicas para los cantantes líricos. Y en ese intertanto conocí a Violaine Sublet, que era la directora de la carrera de canto, eh, en ese momento, y ella tenía esta idea dando vuelta en la cabeza hace mucho rato por el vínculo familiar con Violeta Parra, porque Gastón Sublet, su papá, tiene un vínculo muy profundo con Violeta Parra en su biografía, digamos, en la biografía de ambos, y la Violén tenía esta idea de hacer una ópera sobre Violeta Parra, porque ella pensaba que Violeta Parra eh, era una artista tan integral que habría estado en todos los ámbitos y por qué no estar en la ópera. Entonces, en esos años me fue pidiendo, me fue como traspasando esta idea de poder hacer un libreto para una ópera. Y eso se concretó años después. Yo estudié harto, miré hartas cosas, me pregunté hartas cosas, y para mí fue la primera incursión en una escritura así que no tiene nada que ver con la escritura del teatro. O sea, Claro. estás escribiendo para música, y ahí René Silva, que fue el compositor, me ayudó muchísimo y me enseñó muy generosamente eh, qué era un aria, la diferencia entre las sopranos, para poder entender también la musicalidad de los textos. Me encantaría escribir otra, me encantaría escribirla de nuevo, resolver cosas que quizás no sabía en ese momento, pero es un trabajo muy bonito y además con mucha gente muy linda. Es como esos regalos que te da la vida de trabajar con gente que, que trabajas muy humanamente y, y con mucho respeto y mucha admiración por el otro artista, ¿no? Lo que sabe el otro. Así que fue hermoso. Y Yo la creo pudimos que esa... estrenar por fin en el 2023. ¿En serio?
Sí, porque la íbamos a estrenar, teníamos fecha para el GAM, para estrenarla el 2019 en noviembre, y fue el estallido El social, estallido social. y luego teníamos fecha para el 2020, estamos en pandemia. Pandemia. Mm. O sea, siempre hubo una traba para no presentarla. Bueno, a la Violeta Parra nunca nada le fue fácil, Bueno, yo creo que ahí estuvo el eje maneje. Dijo, lo voy a hacer para que también les cueste. por supuesto. Y ahí fueron descubriendo varias cosas más. Y ¿En qué son? obviamente al pasar el tiempo también tuviste Ujú. la oportunidad de seguir averiguando más cosas acerca de Violeta. Sí, claro que sí. O sea, me parece que ella es como una persona y una personalidad y un artista que es absolutamente inmensa, que no está necesariamente revisada por completo, que siempre nos vamos a ir como, como encontrando con posibilidades de lectura de ella también, de leerla a ella como dentro de nuestra cultura de maneras diversas. Sí, como Claro que pasa sí. con la Gabriela Mistral también, ¿no? Claro, Mm. son como las grandes maestras. Sí, yo creo que son grandes maestras y yo creo que son grandes arquetipos también de la mujer chilena, también bastante negados, ¿no? Así como Claro, silenciados, eh, porque son mujeres bien disruptivas eh, para el canon de la cultura chilena en todo sentido, ¿no? En su vida artística y en su vida personal. Y son muy potentes en ese sentido. Yo creo que hay que seguirlas revisando. Bueno, de hecho ahora estoy trabajando con la Gabriela Mistral. maravilloso. Sí, Wow. Ahí me tienes que avisar cuando tengan las presentaciones para poderte ayudar a difundirlo y todo lo demás. Yo feliz. sí, por supuesto. Marce, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Cuatro Estaciones? Ah, fue muy bonita, porque a mí me gusta mucho narrar y relatar. Y en el Instituto de Música del Alberto Hurtado descubrí, eh, des- no descubrí, reafirmé que el vínculo o el trabajo con los músicos para mí es súper potente. O sea, es como, es como gente que habla otro idioma parecido al de nosotros, pero es otro idioma. Y tienen otra forma de acercarse a las cosas, al arte, y para mí eso es una escuela y un aprendizaje hermoso. Además que me encanta la música. Entonces, en las Cuatro Estaciones, que fue también un proyecto del Alberto Hurtado, del Instituto de Música, ahí yo relataba los poemas, eh, cada uno de cada estación, ¿verdad? Con toda una puesta en escena, no era solo la voz. Claro. Eh, Mientras los músicos tocaban, ¿verdad? O sea, después de cada soneto, creo que son sonetos, eh, ellos tocaban, ¿no? Entonces había una forma, era un concierto educativo, en que mostraba ese vínculo histórico entre la literatura y la música, porque en el fondo la música de Vivaldi es como pintar en música, como hacer la pintura en música como un pintor, la pintura en música del soneto, que no se sabe si también eran de Vivaldi o no, eso no está comprobado, se cree que eran de él posiblemente, eh, pero es muy bonito ese vínculo. Entonces era un concierto educativo también, lo hicimos en el GAM también, después lo hicimos de nuevo y teníamos niños de escuela, Es además maravilloso. de concierto para gente adulta, pero era muy bonito. A mí me gusta mucho el trabajo con los niños y con la gente que tiene menos acceso a la cultura. Encuentro que es una labor nuestra de los artistas y las artistas súper importante.
Así que fue muy lindo eso, con Felipe Hidalgo que que era el tocaba director, el la director y dirección. el violinista, ¿no? Principal. Claro. Sí, sí. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Marce, mira, aquí Neo de Paraguay comenta, ¿cómo defines el arte en tu vida? ¿Cómo defino el arte en mi vida? Sí, Como una gran tensión y contradicción. Es como algo que me es súper vital, pero a la vez me genera problemas. Es como esas relaciones, ¿no? Que no son ni completamente fluidas, que creo que es también como es la creación, ¿no? Así que te molesta, te claro, molesta, te molesta, pero no quieres soltarla y quieres hacerla. Es como así. Yo traté en algún momento de dejar el teatro varias veces y sentía como que ¿en serio? me llamaba de vuelta. Sí, porque el mundo del teatro también es complejo. O sea, la gente, Claro, yo creo que yo he ido armando como un circuito, he ido conociendo personas y armando formas de trabajo que son amables, pero no toda la gente es amable en el mundo de las artes, bueno, en el mundo menos, y en el de las artes a veces tampoco. Entonces el arte para mí en la vida ha sido como ese pulso vital que te lleva como, que no te deja, ¿no? Que te hace vivir, pero que también te llena de todas las contradicciones y las tensiones. Y creo que es muy claro que lindo, o sí. sea, no es, no romantizo el arte para nada, pero encuentro que cuando uno lo tiene adentro es como una forma de respirar, una forma de palpitar, ¿no? Que es como que Claro tampoco que lo sí. puedes soltar y no podría vivir sin eso. Creo que no podría vivir sin crear. Cuando Yo no estoy creo haciendo que teatro bordo, cuando no bordo escribo, o sea, no siempre puedo ha estar. estado ligado Mm. Es como muy y eso es vital. maravilloso. Mm. Eso es maravilloso. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo clases de teatro en el colegio donde te comenté que hacía clase Sí. y tengo 60 niños en lista. Mm. Y wow, uno Sí. descubre cada cosa. Por ejemplo, cuando ustedes en primer año nos enseñaban a decir, a ser niños de nuevo, ellos tienen la creatividad a flor de piel. Sí. Sí, y yo creo que también es súper interesante como preguntarse la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Sí, Porque, claro, uno está trabajando con personas, está haciendo cosas que tienen que ver con la creación, pero es como importante también como darse cuenta de, por ejemplo, la responsabilidad que tú tienes ahí, ¿no? En el trabajo con esos niños y niñas de llevar es, un buen arte, de generar un camino interesante. y este año tenía pensado hacer mitos y leyendas Ajá. y hacerlo en grupos. Y yo ya la había escrito toda la cosa. Y convivencia escolar me dice, Diego, me gustaría que fuese más enfocado en no al bullying. Y yo así como, ok, reorganizar todo para poder hacer lo mismo, pero relacionado a no al bullying. Entonces, Claro. el trabajo, porque hoy en día en los colegios ocurre que hay muchos problemas de convivencia. Es impresionante cómo se relacionan lo- los debates, en así decirlo, como las Ujú. disputas de quién es mejor. Mm, claro. Bueno, yo creo que en el arte también hay que ser muy flexible, Sí, así y como no lo esa somos. capacidad de cambiar de que te dicen otro tema, bueno, encontrar el lado, encontrar cómo hacerlo, es importante. Yo creo que sí somos flexibles, hemos sobrevivido por siglos. Así es, Mm. así es, Marce. Marce, ahora que recuerdo, cuando estudiaba en el IP Los Leones,
trabajé con una profe llamada Marcela ¿Ya? Sepúlveda y nos hizo trabajar un ejercicio de actuación Ujú. y ocupamos las cuatro estaciones Ah, mira, qué lindo. de Vivaldi. Sí, pues son muy bellas. Es mágico. Sí, sí. Marce, Bueno, mira, yo trabajo mucho con música en mis clases, eh, porque la música es capaz de llenarnos de imágenes. Y no, y creo que los actores y las actrices tenemos que trabajar mucho con imágenes. La capacidad de imaginar es muy potente para nosotros. Y a veces no la tenemos, ¿ah? Hay que hay que... desarrollarla profundamente. Así es. Marce, mira, aquí dicen, por favor, ¿me puedes mandar un saludo de feliz cumpleaños para Eder? Que soy su gran fans. Ah, pero por supuesto, feliz cumpleaños, que sea un lindo año. Aquí también preguntan si has realizado un proyecto de terror o si has vivido algo paranormal. Ah, no, una vez nomás em, hace muchos años en un examen de actuación con algún curso en que teníamos que trabajar con cuentos, trabajé con cuentos de terror. Es muy difícil el terror en el teatro. Es Admiro mucho, complicadísimo. sí, admiro mucho a la gente que lo logra hacer. Tengo unos colegas, algunos que han sido exalumnos míos eh, de teatro en casa, y algunos de ellos han trabajado ahora hace poquito con terror. eh, y me parece súper admirable. No, creo que es súper difícil lograrlo en el teatro. Sí, creo que lo intenté, creo que es difícil. eh, no sé si lo intentaría de nuevo. Yo creo que el teatro, como implementar el terror en el teatro, yo creo que sería una buena puesta en escena, pero tendría que ser como una especie como, no sé si has ido a Fantasylandia y te has metido al castillo de Encantador. No, nunca. Ya, el castillo de Fantasylandia, la gente va caminando y entre medio de los pasillos se van apareciendo los personajes de terror Ujú. y te detienen en el camino. Entonces te hacen como a la cuenta de tres voy a contar para que ustedes corran. Al primero que agarre se queda conmigo acá adentro. Como que yo creo que tendría que ser como un circuito dentro de una sala, Ah, no sé. sí. Sí, como más la experiencia que la Claro. representación. Sí, te entiendo. Sí, parece que no soy muy amiga del terror. Nunca me gustaron mucho las películas de terror y en un momento de la vida decidí no verlas más. O sea, bueno, a veces hay contextos que son como bien de terror en el que uno vive. Entonces, ¿para qué vas a ver la Claro. película? La vida es de Y terror. Ah, algunas cosas, sí. Y por otro lado, me pasa con algunas películas de terror que me dan risa. Entonces ¿en las encuentro serio? divertidas, claro, porque a veces te das mucho cuenta del artificio, de la ficción, pero, pero le tengo respeto al género del terror, mucho respeto. Y respeto mucho Sí. a la gente que lo puede hacer. eh, sí. Cuéntame, Marce, ¿cómo fue tu experiencia en la Cruzada de los Niños? Ay, fue una experiencia preciosa. Eh, yo hace 3 o 4 años estoy como que logré como decantar una forma de trabajo una metodología de trabajo súper clarita con mis estudiantes y eso fue un trabajo que hice con un curso hace 2 años, creo, 2 o 3 años, eh, y fue un montaje que a mí me gusta crear las obras a partir de ideas o textos
y no necesariamente hacer una obra ya escrita, ¿no? ¿En Entonces, serio, Marce? ¿cómo? ¿Por qué? No sé, me siento como un poco aprisionada con la obra ya hecha. Creo que soy como que me siento que tengo que súper hiper respetar ese texto y como no es mío, no lo logro como abordar bien, no sé. Como que Eh, no te gusta como eh, llenarla de cosas que no pueden estar en el texto, o puede que sí. o sea, quizás, o sea, siento que tendría que modificarlo un poco. O sea, creo que la obra que uno quiere hacer quizás no está necesariamente escrita. A veces sí, Claro, ¿ah? A veces hay obras eh, que sí, que evidentemente reconozco así como tremendas obras o u obras que me encantaría montar pero también hay algo que tiene que a uno resonarle también en un contexto en el que uno va a trabajar, o sea, en un momento. Quiero decir que las obras no son porque son buenas obras nomás. Las obras están en un contexto en que uno las pone en, claro. y tienen que resonarte para ese contexto, creo yo. Entonces, ese año había sido el año que había empezado había habido hartos conflictos, pero empezó esta ofensiva contra el pueblo palestino. Y entonces, a partir de eso, yo ya venía trabajando mucho con la idea de las niñeces y, y me pareció súper importante trabajar con la idea de los niños en la guerra. Entonces tomé el poema La Cruzada de los Niños de Bertolt Brecht, que es un poema, ¿verdad?, que cuenta Un una historia en clásico. Polonia, en otro siglo. eh, la tomé como la columna vertebral y a partir de eso fui construyendo con poetas chilenos, poetas palestinos, poetas palestinas, eh, eh, poetas judíos, y entonces empecé a construir una obra y Qué fue hermoso. hermosa, es hermosa. De hecho, A mí, queremos volver a darla ahora, la dimos varias veces, la dimos después de ese año, el otro año, y ahora por ahí, pero los chicos ya están como, bueno, están estudiando todavía, entonces están llenos de cosas, pero también existe como las ganas de hacerla. qué Fue una muy maravilla, qué linda maravilla. experiencia. Ahí también trabajaste con Rodrigo Carrasco en la parte vocal y en vestuario con Carlos Felipe. Sí, claro. En maquillaje y vestuario el Carlitos, que es maravilloso, que Es un seco. sí, o sea, generó una visualidad. Hemos trabajado 3 años juntos. Este año no, porque yo estoy haciendo un egreso, ¿En un serio? último año, claro. Oh, Entonces, qué maravilla. ahí estoy trabajando con la Mistral, sí. Y, y Carlitos, claro, le da una visualidad muy hermosa y Rodrigo, por supuesto, todo el apoyo en lo vocal, increíble, porque a mí me gusta trabajar mucho con música y mucho con canciones, y también me gusta trabajar mucho con objetos y muñecos cuando es necesario. Entonces, fue una linda exploración. Además, metodológicamente a mí me gusta trabajar mucho con un objeto, elegir un objeto inicial y ese objeto que te ordene todo el montaje. Y en ese caso de la Cruzada de los Niños eran paraguas blancos. Wow. Entonces, claro, entonces todo se construía con vestuario, cada uno tenía un niño que era él mismo en un muñeco, y estos paraguas blancos, que son los que armaban todo, Qué las hermoso. aldeas, los rifles, todo lo que se te imagine. Me gusta trabajar Oh. así. Yo tengo que confesarte algo, Marce. Cuando entré a primer año a la unidad, Mm, eh, Christopher Huerta me había comentado de tu metodología
Y yo dije, oh, si me llega a tocar con la profe Marce, qué miedo, porque me metieron tanto miedo. Y después cuando la tuve en tesis, yo dije, es sequísima y es encantadora. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Mm, no sé por qué. Porque me gusta que trabajemos mucho. Sí, pero esa Sí. es parte de la pega, o sea, si Mm, no se trabaja, no se puede hacer mucho. No hay que sí. ser tan flojo. Es que no necesariamente lo entendemos. Y yo creo que antes nos enseñaban con otros métodos que eran así como que te obligaban a entenderlo. Pero, pero sí, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que retomar como la profundidad del trabajo y poder entender que lo que hacemos en el teatro no es simplemente subirnos a un escenario, hablar y movernos, sino que es algo mucho más profundo y que tiene otras dificultades y otras dimensiones mucho más misteriosas y que también necesitan mucha más técnica, un conocimiento concreto de ciertas cosas, ¿no? Y también el poder armarte una convicción muy personal de lo que es el trabajo artístico. Y eso es maravilloso. Mm, sí, sí. Hace unos años atrás ayudé a un alumno tuyo, a Ya. Lucas, Mm. porque me dijo, estamos haciendo la Blanca Nieve y yo no sé cómo hacer como enano y no sé qué, y la cosa, y yo así como, ay, a ver, espérate, ¿con qué profe estás? Con la profe Marce. Ay, ahí sí, ahí hay un dilema, porque yo podría ayudarte con el personaje, pero la profe Marce va a decir, ¿sabes qué? Está todo muy malo, arréglalo. Claro, con ese grupo y trabajamos justamente con un poema de Gabriela Mistral, o sea, la versión de Gabriela Mistral de el cuento de Blancanieves. Y trabajamos ahí íntegramente. Y con muchos de ellos son los que estamos trabajando de vuelta ahora al salir de la carrera. Qué hermoso, qué bacán, Sí. qué genial. Mm. Marce, cómo te sientes tú de haber tenido a hartos actores y actrices como formando actores y actrices y que a la larga después los ves eh, estrenando obras de teatro exitosas o en televisión o qué sé yo, como lo fue con Dayan Amigos? Sí, pues. Bueno, bien, pues. Contenta de que esto que eligieron, que es complejo, que es un camino complejo, les haya permitido desarrollarse y trabajar y hacerlo, ¿no? Porque no a todos se los permite. O sea, no todos. Yo he logrado vivir del teatro, desde la docencia, desde la investigación, ¿verdad? Pero no a todos nos permite, es difícil vivir del arte en un país como este. Entonces, súper contenta de que les vaya bien cuando les va bien y hacen cosas, eh, súper orgullosa de ello, pero también con la conciencia súper clara de que uno el trabajo formativo, pedagógico, no lo hace para ver los resultados. O sea, es como, no los vas a ver en esta vida, digamos. Yo creo que uno está enseñando como para, está haciendo la labor que tiene que hacer nomás. Y, y, y en ese sentido, claro, o sea, me siento súper agradecida y afortunada de poder participar de los procesos de ellos, pero son los procesos de ellos. Y muy orgullosa de que este camino los haya llevado a un lugar que quieren. Es muy bonito, sí. La gente Por generalmente ejemplo, del teatro, la mayoría o mucha, es muy amorosa, es muy abierta, es muy humana. Y eso lo encuentro precioso. Entonces me a gusta mí, mucho, a mí lo que me sí, llamó la atención es que una vez me encontré con la Dayana Amigo y le conté que estaba en tesis contigo. Y me dijo, ujú, ay, la profe Marce, mándale cariños de mi parte cuando la veas, que la adoro, y toda la cosa. Y yo dije, wow, sí,
Sí, claro. Eso es como que uno va, como que lo que yo atesoro es como el vínculo honesto humano con ellos, ¿no? Haber conocido gente linda, me alegro que les vaya bien, eh, y con muchos mantengo el vínculo. Bueno, de Claro. hecho, tú hablabas del Rodrigo Carrasco, ¿no? El Rodrigo Carrasco fue primero alumno mío, ¿En después serio? fuimos colegas y después amigos, claro. Wow. Entonces es muy bonito cultivar esos vínculos. O sea, de muchos alumnos, exalumnos, ya somos colegas y trabajamos juntos. Acabamos de hacer un encuentro de investigación de estudiantes de teatro, de hacer el segundo encuentro con Federico Zurita, que trabaja en la FINIS, eh, y él fue alumno mío de literatura y derivó al teatro. eh, y es maravilloso volver a encontrarse, o sea, nunca nos dejamos de ver con Federico, pero es muy bonito encontrarse en generar actividades para el teatro. Yo creo que eso también habla de cómo uno concibe el trabajo. Y en ese sentido, el trabajo y el teatro, yo creo que el teatro nos enseña, si es que lo haces de verdad, un trabajo, una forma de estar en el mundo que es colaborativa, que no es competitiva, eh, en que caminas con el otro, con la otra, ¿no? Construyendo cosas en respeto. Y eso es muy lindo cuando se va logrando, con los Claro. exalumnos, las exalumnas, claro. Y si te pones a analizar el mundo actoral en Chile, eh, si bien es un núcleo eh, especial. ¿Por qué Mm, te lo digo? Porque, por ejemplo, yo que estoy asociado al CIDARTE, de repente me ujú, invitan a celebraciones de fiestas patrias o de el día del teatro, o qué sé yo, y nos reunimos con varios actores conocidos o no conocidos y empezamos a hablar de teatro y a hablar de la vida. Y es como, wow, es mm. maravilloso. Esa es la parte genial, ir cambiando Sí, ideas. Y eso es lo es que mágico. nos hace falta, claro, mucho encuentro humano. Sí, sí. Y los actores somos buenos para encontrarnos. Nos gusta. Sí, encontrarse en el teatro, en Mm, todas partes, como, ah, eres tú. sí, sí. Es muy bonito eso. Marce, ¿qué sucede si te digo telúrica anatomía? Mm. Mira, lo primero que me sucede es echar mucho, mucho de menos a mi amiga Ana Barros que está en Alemania, que fue la que tuvo la idea. Además es la coreógrafa de Telúrica, ella es actriz y bailarina y artista, es una artista maravillosa. Y ella me invitó a ese proyecto primero como investigadora, porque había que hacer una investigación sobre testimonios de mujeres que estuvieron presas en, principalmente en Villa Grimaldi, y, y luego fui haciendo la dramaturgia de danza. Entonces, en realidad, mi primera como trabajo así externo que visible de dramaturgia es Telúrica, que es un proyecto largo que tiene varias partes, ¿no? Pero tú te referías a Telúrica, Anatomía de la Memoria, que el, fue la parte final de este proyecto. No la final en Chile, porque la Ana siguió haciendo cosas en Alemania. Eh, y me trae muchos buenos recuerdos, aprendizajes. Para mí fue muy lindo trabajar con los bailarines, también es otro lenguaje el de los actores. Eh, Fue la primera vez que empecé a comprender como la dramaturgia desde otro lugar, ¿no? Porque tú comprenderás que ahí casi no hay texto, porque igual tienen unos poquitos, pero no hay texto, son los cuerpos, ¿no?
entonces a comprender la dramaturgia desde otro lugar y además es muy bonito como lo que la Ana quería hacer, ¿no? El proyecto de la Ana para mí era muy interesante, eh, que tenía que ver con estas entrevistas para recoger estos testimonios, pero había una pregunta sobre la herencia que recibían las generaciones jóvenes de estas mujeres, ¿verdad? O las hijas de estas mujeres. Había una pregunta por qué sucedía con el cuerpo o el ser de esta hija que estuvo en el vientre de una mujer que fue torturada, por ejemplo, ¿no? Si había una herencia o no había una herencia. Y por otro lado, ¿qué herencia había? Y la respuesta era, entre otras cosas, pero era muy importante esta respuesta como de una herencia muy luminosa, ¿no? De una fuerza de vida enorme que también se heredó, no se hereda solo el dolor, también mirar que se hereda esa fuerza enorme para seguir viviendo y para seguir viviendo en las mejores condiciones, ¿no? Humanas y para no perder tu esperanza en el ser humano. Y era muy lindo el proyecto, muy, muy lindo. Y con eso, claro, ¿no? Ella se ganó varios fondart, hicimos varios fondart. Sí, muy lindo y Qué trabajar con hermoso. gente de danza y ahí trabajamos con el pelado, que tú lo tienes que conocer, de la escuela, ¿Cuál? el Álvaro Pizarro, Ay, sí. claro. Él era uno de los bailarines, el único hombre, todos los otros eran mujeres. A todo Muy esto, lindo el ese. profe Álvaro Pizarro es un seco. Yo Sí. cuando fui a ver Árbol Danza, yo quedé así como WhatsApp. Mm, sí, sí, Y en no, una fantástico. celebración del Día del Teatro hizo un taller de corporal. Ajá. Claramente me metí y yo dije, oh no. Como que dije, me falta training. No, es que él maravilloso. Bueno, ahí uno ve, pues, eh, cómo el trabajo, la práctica constante, la reflexión y la práctica, eh, y moverte para formarte y Claro, autoformarte después de la escuela, y hacerte preguntas es lo que te lleva como a un resultado interesante también, ¿no? claro Que es que lo que ha sí. hecho él también. Por ejemplo, la obra que estoy haciendo con los niños del taller, Ujú. eh, terminan como diciendo, ahora ustedes digan, ¿qué propuesta les parece mejor? Y ahí es Claro. cuando se lanza, y ahí es cuando se lanzan los chicos de tercero, interrumpen todo y hacen su movimiento. O sea, es como un rompe así, rompen la cuarta pared descaradamente y después se meten en otro curso, como que está quedando muy bonito. Y eso es reconfortante, es entretenido. Es entretenido Sí. ver el juego a través de más juegos. Mm, sí. Bueno, porque sí, porque tenemos una forma de crear que es distinta y unimos las cosas de manera distinta. Es bonito también ver cómo pensamos y cómo hacemos las cosas. Sí, y es A muy mí me lindo da ver una risa. creación. Así es, a mí me da risa porque el año pasado estaba haciendo taller en el colegio y me dicen, tío, ¿por qué no nos hace clase de lenguaje? Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Te lo imaginas yo adentro de la sala de clase con 40 niños y pasando la materia de lenguaje? No, yo creo Es que los que profesores hay que sacarle el sombrero. Los profesores sí, hacen una hay que labor tener una increíble. paciencia, hay que No tener sé una cómo paciencia sobreviven. maravillosa. Sí, sí, vivan los profesores Sí, y yo las profesoras. ahora lo estoy viviendo en carne propia y es como, voy a contar hasta tres. Pero esa es
la parte entretenida. Ahora me gustaría, Marce, que me contaras cómo surge el bichito de la pedagogía teatral. Mm. No sé, en realidad, yo creo que es algo como que venía en mí. Era como este vínculo con el enseñarle a otro, venía a mí, conmigo desde siempre. Yo siempre le enseñaba a mis compañeros en el colegio, les explicaba las cosas, los preparaba la prueba. Era como súper natural el poder explicarle a otro, entender algo y explicarle a otro. Eh, y en algún momento, mientras yo estaba estudiando literatura, entonces en la escuela de Fernando González necesitaban un profesor. Y el Lucho Weissman, Eduardo Tomás, que eran mis profesores, teóricos de ahí, y eran mis profesores en la Chile también, porque eran de literatura de la Chile. Eh, entonces, hablando con Fernando, que también me conocía porque también había estudiado con él, eh, dijeron, ¿por qué no la Marcela? Y ya, y entré mientras estaba terminando literatura, empecé a hacer clases en el club de teatro. Y para mí fue como súper normal hacerlo y de ahí no dejé de hacerlo nunca más. Pero Yo creo que, no sé, yo no sé si hay que tener paciencia con los niños o con los adultos, yo o creo con los que dos. a esta altura hay que tenernos paciencia entre todos. Sí, Sí. porque, claro, una cosa es hacer clases para niños como taller y otra muy distinta Mm. en hacer clases para jóvenes que vienen saliendo del colegio a la universidad a estudiar teatro. O sea, es como que todavía tienen el chip de ya, cuando la profe le dice, les doy 5 minutos para ir al baño y volver. Y uno en primer año está esperando a que el timbre para poder entrar a clase, o qué sé yo, porque es un cambio así abrupto. Y cuando uno Sí, pues. entra a primer año de teatro y uno piensa, no, es llegar a actuar y qué sé yo, y te hacen hacer entrenamiento físico, entrenamiento vocal, training en todas las clases, no solamente en actuación, voz y movimiento. O sea, uno queda así como, ¿en qué momento ocurre la magia? Pero ocurre, Pero ocurre, sí. Yo creo y que eso es lo mágico. parte del trabajo de estudiar esto es poder entregarse y confiar y esperar que ocurra, porque trabajando va a ocurrir, Así es. pero hay que soltar un poco el control, ¿no? Si quieres estar en control de todo, si te importan mucho las notas, no va a ocurrir. Claro que sí, claro. Mm. Eso siempre ocurre. O sea, por ejemplo, cuando entré a la unidad, te juro, profe Marce, estaba así. Porque, claro, con la experiencia que tuve en el IP Los Leones, que no fue muy grato, entonces Ujú. yo dije, ¿y si me vuelve a ocurrir lo que ocurrió? Pero yo, en ese momento, hice cambio de tuerca. Yo dije, ya, lo que viví del 2015, del 2016 al 2019, del 2018, queda ahí. Ahora es una vuelta de enseñanza, una vuelta de tuerca, un nuevo aprendizaje y va a ser diferente. Y así fue. Bueno, conste, tuvimos el estallido social después de 2 años de pandemia y como que también fue todo caótico. Sí, po. Sí, pero bueno, es porque estamos en el mundo también y el mundo se mueve Claro, y nosotros también podemos mover un poco el mundo. así es, así es. Ujú. Bien, Marce, cuéntame, ¿qué crees tú que le faltaría para descentralizar el teatro acá en Chile? Mm. Bueno, yo creo
que hemos ido avanzando. En un momento nosotros perdimos la posibilidad, por ejemplo, de que existieran escuelas de teatro que no fueran en Santiago, ¿no? Y hemos ido avanzando en eso. Yo sé que hay en Antofagasta, en Valparaíso hay 2 universidades dando teatro, creo que en Concepción también. Eh, Algo se ha ido avanzando en eso, pero creo que para descentralizarlo, bueno, debería haber quizás una... Esto es... Las artes siempre necesitan ser subvencionadas. Las artes Ujú. dentro de un sistema económico como el nuestro, que no son valoradas como productivas, eh, no y no se mueven, y las artes no se mueven por el mercado ni por lo económico, nunca van a generar los recursos económicamente hablando que se supone que necesiten. Entonces yo creo que una política como sostenida de desarrollo de las artes en las regiones, que se puede hacer, ¿eh? Hay gente, corporaciones o a nivel municipal o otro tipo de corporaciones en regiones que lo hacen, tienen orquestas, grupos de danza, eh, pero tiene que ver con la voluntad, no solo con los recursos económicos. Hay una voluntad, yo creo que debería cambiar la valoración que se tiene de las artes dentro de la cultura y poder entender que las artes son un espacio útil y productivo, solo que a otro nivel que no el económico, que sostiene todo el entramado humano. Eh, y que cuando entendamos eso, que las ciencias y las artes son fundamentales para que logremos ser humanos, ser seres humanos, eh, y todo no se mida por el dinero, entonces vamos a lograr descentralizarlo también. Pues yo creo que todo el centralismo y todo lo que tenemos, si se rige por el mercado, claro. Viste que están cerrando escuelas de teatro y todo. Sí, ocurrió en La Mayor, ahora hace poco. Sí, sí. Entonces, hay algo que se tiene que comprender de otra manera, ¿no? O sea, ¿cuál es la labor Claro, real de los y las artistas? Porque claro que somos improductivos desde ese punto de vista, ¿no? Ensayamos 6 meses claro. para tener una obra de 1 hora y media. Pero igual, si te pones a analizar el ser humano en general, es bastante cómodo. Le gusta que todo sea al tiro rápido ahora. Claro, porque vivimos en este sistema que está desconectado de los ciclos naturales, está desconectado de los tiempos de la naturaleza, por ejemplo. O sea, nosotros comemos cosas en invierno que no se dan en invierno. Claro, ¿Por qué? Deberíamos comer lo que se da en invierno y en verano, dale con lo comer que se me frutas. ocurre. Todas las frutas en el verano. Mi abuelita hacía conservas en el verano para tener en el invierno. Buenísima. Claro, así se hacía. Entonces, pero eso significa que tienes que darte un tiempo para hacer la conserva. No es Claro. así todo instantáneo. Entonces, cuando vives en un mundo desconectado de todo aquello, pierdes la noción del valor de esas cosas y también del tiempo de uno estar tranquilamente en lo que corresponde hacer. Y estamos siempre haciendo 10.500 cosas con luz, sin luz. O sea, Con lluvia, sin lluvia. sí, anda a dormir porque aunque puedas prender la luz, ya son las 12 de la noche, anda a dormir. ¿Se entiende? Claro, No, pero hay luz. Entonces sigo. Yo claro, creo que hay claro. que conectarse, sí, hay que poder detenernos, entender que esto no es una forma que permita un desarrollo humano. Y como también, yo creo que el desconectarse eh, es difícil.
es horriblemente difícil. Por Ujú. ejemplo, antes de que coordináramos la entrevista, profe Marce, yo estaba así como, ya, ¿qué pregunta le hago a la profe Marce? A ver, voy a investigar sobre la profe Marce, porque si no la profe Marce me... Y después yo dije, Dios mío, ya, aquí viene el live, como que todas las noches, antes de los lives, siempre estoy pensando en, ya, voy a dejar las preguntas hechas para mañana porque mañana me toca trabajo, porque esto, porque aquello. Ujú. Y siempre estamos pensando en el mañana, pero no nos preocupamos del presente, del aquí y el ahora. Sí, sí, deberíamos tratar, bueno, por eso el teatro es bonito, porque el teatro, cuando realmente lo haces, estás solo en presente. Cuando es mentira, no estás nunca en presente, pero cuando realmente sucede, estás en presente, entonces es muy sanador. Profe Marce, ya estamos llegando casi al final del live. Me quedan dos preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo, que no tienen nada de fuego, tienen el puro nombre. ¿Ya? Eh, ¿Qué consejos le darías a los futuros actores y actrices de Chile y de Latinoamérica que ven este live? ¿Qué cosas? ¿Qué consejo le darías a los futuros actores Mm, y actrices de Chile y de Latinoamérica que ven este live? chupalla. Ay, difícil, porque los consejos hay que darlos cuando te los piden. Pero, pero yo les diría que revisen cuánta hambre tienen de hacer teatro antes de hacerlo. Y si tienen suficiente hambre y si es algo vital, busquen todos los caminos, se formen, eh, busquen su, viene mi gato, busquen sus maestros, sus maestras, eh, ¡Ay, qué hermoso! trabajen con equipos, sean capaces de trabajar en equipo, de no estar solos, como que entiendan que el trabajo teatral es un trabajo que se hace como en distintas dimensiones también, ¿no? Como que vayan tras ese misterio, que no es solamente mover el cuerpo, decir un texto, sino que ocurran cosas en dimensiones muy profundas. Eso. Y que no es fácil. Así que si quieren, que lo hagan, pero que no es fácil. Y que es muy lindo que no sea fácil también, no es malo. Buenísima, qué buenos consejos, profe. Marce, hay una pregunta que se la hago a todos mis invitados de live, que ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional en la pandemia? Y si el teatro online es teatro o no es teatro. Mira, no sé si es teatro o no es teatro, pero yo no haría jamás. No sé si jamás, porque nunca hay que decir jamás, pero me parece que lo que ocurre ahí, o sea, que lo que tiene que ocurrir en la presencia de un ser humano, como dice Augusto Boal, ¿no? El teatro es, Joshua Ida lo dice, ¿no? Es el encuentro de un ser humano con otro ser humano, sin mediación de pantalla. Y yo creo que la experiencia para mí fue dura en la pandemia. Yo creo que intentamos hacer cosas por mantener el teatro vivo, pero, pero no tiene que ver con el espíritu del teatro estar trabajando o tratando de transmitir algo a través de la pantalla. Eh, en ese sentido, creo que claro, que aprendimos que si viniera otra pandemia, me imagino que no haríamos clases tan largas, ni estaríamos todo el día conectados de alguna manera. Entenderíamos, yo creo que también que habría que hacerlo de otra forma, mantener el contacto, mantener el estudio, pero de otra manera. No fue una experiencia para mí agradable. No solo el hecho de estar encerrada, sino el hecho de estar tratando de hacer teatro o formar a alguien a través de la pantalla, no fue agradable.
creo que no sucedió mucho. Sucedieron algunas cosas, pero no lo que debía suceder. Yo creo que no es por desmerecer las clases online, pero yo creo que se pudo 50 y 50, Mm, porque lo que pudiste aprender en la parte teórica, ya ok, eso sí se pudo, sí, sí. pero llevarlo a la práctica Mm, era muy difícil, porque sí. claro, uno se movía en este en este metro cuadrado. Mm. Entonces, si te salías de la cámara, decías, oh no, tengo que volver a grabar, como que era como un caos. Sí, no, y además esto de invadir las casas y ver las casas de tus alumnos y ellos ver las tuyas, ahí pasan miles de cosas que finalmente te van haciendo que tu casa sea el lugar de trabajo, eh, que tu intimidad pareciera que fuera pública, pero digo porque después nos acostumbramos, ¿no? Por las redes sociales, también todo. Es Claro, como que se pierden unos límites eh, conscientes que también son importantes. Y el tiempo para detenerse, para estar en silencio, para estar solo. Sí, fue dura la pandemia. Yo creo que no la hemos dimensionado completamente. sí, Nos como hizo que mal. hay que, sí, nos hizo mal y también nos hizo, en cierto modo, entender a frenarnos, porque también estábamos en una rutina en donde uno iba a trabajar, después se encontraba con Mm, los familiares si es que se encontraban, porque uno llegaba tarde mm, y después al otro día tenías que salir de nuevo, como que fue en el momento donde pudiste reencontrarte con las familias sí. y las familias pudieron darse cuenta de la dificultad o más dificultad Mm, es estudiar teatro, porque uno, desde mi punto de vista, mi mamá decía, ay, te quedas puro hueviando en la universidad y llegas tan tarde. Y yo le dije, no, estoy ensayando, ¿qué te pasa? claro. Ahí se dio cuenta que sí, que ensayabas todas esas horas. Claro, y ahí se Mm, dio cuenta de la magnitud que es estudiar teatro sí. y más encima estudiar teatro online, porque más en ese aspecto nos pedían trabajos, grabar y de repente Mm, o se atravesaba el perro o el gato o qué sé yo, y uno decía, sí. esto no puede quedar, Mm. porque ¿cómo voy a hacer que el perro o el gato se atraviese de nuevo? Claro, y además que no tienes al grupo, no tienes al otro, y para el teatro es fundamental tener al otro. Así es, así es. Sí. Marce, ¿qué prefieres? Aunque yo ya sé qué prefieres, pero igual te lo voy a hacer. ¿Qué prefieres, perro o gato? Ay, mira, me gustan ambos, pero tengo gatos, así que prefiero gatos. En este minuto Maravilloso. prefiero gatos. Mira, igual pudiste haber dicho ambos porque yo tengo a los dos. A Y ver, acá tengo mi regalo. no, yo tengo gatos. Yo tengo una perrita que adopta gatos. ¿Viste? Si todos somos uno nomás. Así es, así es. Ahora vamos con las preguntas de fuego. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? Ya, ¿Qué significa para ti en una sola palabra teatro? mm, la vida, ¿Qué significa para ti docencia? el estar en contacto con otros. Doctorado, ¿Doctorado? ¿sí? Uy, un tremendo logro. Dramaturgia, Un amor profundo. telúrica, anatomía, Eh, mi amiga. la cruzada del niño,
de los niños? Mi encuentro real formativo con el teatro y los estudiantes. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Mi sostén. Genial. Marce, ya hemos terminado con nuestro live. Espero que lo hayas pasado increíble. Esto va a quedar arriba en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y este es el espacio que te dejo para que te despidas de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Bueno, primero agradecerte a ti porque lo he pasado muy bien y decirles a todos y a todas que me encanta estas instancias de conversar, que debiéramos hacerlas muy seguido. Creo que te traje el recuerdo de los encuentramientos, ¿no? Oh, ¿verdad? Estaban muy buenos esos en pandemia. Sí, Sí, eran muy buenos. yo me conectaba cuando había algún encontramiento y era, wow, era Sí, entretenido. es que hace bien conversar. De vez en cuando, ¿no? Ujú. Ya, profe Marce, no te quito más tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos estamos comunicando. Ah, y te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás y cualquier cosa que tú quieras difundir acerca de teatro, acerca de lo que tú quieras difundir, lo voy a estar compartiendo en Bonsi-2.0 como en el libro Bonsi 1401. Ya, genial. Sí, te voy a estar contando del egreso y de otras cositas. Pero, profe Marce, si no te respondo y no lo publico en 24 horas, tú me lo vuelves a publicar hasta que yo lo subo. Bueno, te insisto. Sí, hasta el final. Y si no lo logras por Instagram, por WhatsApp. O sea, de alguna forma lo tengo que subir. Ya. Bueno, Ya, profe, te mando un fuerte abrazo, éxito y nos estamos, quizás vaya a nos ver estamos la viendo. presentación. Sí, sí. Chao, Gracias, chao. Diego. Abrazo. Chao. Igual, chao, chao.